Egunon. Lehenik eta begin, eskerrik asko etortzeagatik. Batez ere, izan duzuen pazientziagatik, aurkezpen osoa auskaraz egitea gustatu litzaidake. Baina nire euskara txarra ez den arren. Gaztelania egingo dut komunikazionaren onerak. Creo que mi euskera es Gracias, bueno, sobre todo agradeceros, como he intentado plasmar en este pequeño texto, pues vuestra presencia, vuestro interés, vuestra cercanía, vuestro compromiso, en fin. Os agradezco mucho que estéis aquí y yo estoy muy emocionado y bueno, por fin ha llegado el momento, ha sido muy difícil, hemos pasado muchos años complicados, trabajando, con muchas dificultades, pero por fin estamos aquí. Gracias a vuestra generosidad, lógicamente. Entonces, si os parece, y sin más preámbulo, voy a explicar los resultados de los análisis genéticos que hemos hecho a lo largo de estos años. He organizado la charla un poco para que podáis seguir cuáles son los razonamientos que hemos utilizado para llegar a la conclusión que vamos a llegar. Podría deciros directamente lo que es, pero me ha parecido mucho más interesante matizar algunos detalles e ir eliminando lo que no es hasta llegar a lo que es, ¿de acuerdo? Entonces, sí que vamos a hacer un pequeño recorrido, ya veréis unos minutitos, como vamos desplazando y eliminando cosas hasta llegar un poco a los resultados que hemos llegado, a los que hemos podido resolver y a los que podemos informaros, ¿no? Bien, como sabéis, todos estáis un poco informados de que el origen de la población que representáis, lo que se ha llamado tradicionalmente agote, lo que está representado ahora por la población de Gozate, ha habido muchísimas teorías a lo largo de la historia, muchísimas. Nosotros, desde la genética, desde la biología, solo podemos abordar aquellas que están relacionadas con el origen biológico. Claro, hay algunas teorías que nos hablan de que si el origen era o estaba relacionado con algunos aspectos culturales, etcétera, etcétera. Nosotros somos biólogos y abordamos, digamos, estas respuestas bajo la perspectiva genética. Por lo tanto, hay algunas teorías que no podemos abordar porque no somos especialistas, pero otras sí. Entonces, como sabéis, ha habido muchísimas teorías, algunas de ellas, por ejemplo, hablan del origen visigodo, ¿no? Para que veáis un poco la idea, la lógica. Si el origen de la población hubiese sido visigodo y los visigodos venían del centro de Europa, pues vosotros deberíais haber tenido unos restos genéticos, un origen genético del centro de Europa. Y por lo tanto, desde la genética podremos confirmarlo, ¿no? Es un poco la idea. Visigodos, sarracenos, otra idea de que podía ser el origen de población del norte de África. Todo este tipo de cosas como población que podemos diagnosticar y conocer genéticamente, este tipo de cosas sí que la podemos abordar. Que si vikingos, que si cátaros, que si el origen estaba relacionado con algún tipo de desarrollo de alguna función artesana, que si algunas enfermedades, en fin, hay teorías para todo. Nosotros nos vamos a focalizar en aquello que podemos hablar, que es el origen genético. ¿De acuerdo? Bien, para ello hemos utilizado todas las herramientas que actualmente tenemos al acceso, las líneas de investigación genéticas que hay. Entonces, estas son varias, y todas las líneas y todos los aportes que hemos podido estudiar, todos nos llevan a la misma conclusión. Entonces, hemos trabajado a 3 niveles. Un primer nivel es la genética, la herencia de todos vosotros. La idea es muy sencilla. Nuestro material genético procede de nuestros padres, y nuestros padres de nuestros abuelos, y los abuelos de los bisabuelos, y los bisabuelos de los tatarabuelos. Por tanto, si sabemos hacerlo, estudiar una persona, en el fondo es estudiar el pasado de esa persona, estudiar su genealogía. Esa es la idea fundamental. Entonces, pero hay matices. Por ejemplo, yo puedo estudiar la genética de una persona, pero también hay variantes genéticas que se heredan solo por vía materna o solo por vía paterna. Entonces, en el fondo podemos hacer, digamos,
una comprobación por 3 líneas, de forma independiente. Por vía paterna, por vía materna y luego el conjunto genético. Eso es un poco la idea general. Todas nos han dado prácticamente el mismo resultado. Empezamos con lo que sería la más potente, la más sólida desde el punto de vista científico, que es cuando utilizamos el material genético conjunto, todo, global. Para que os hagáis una idea, no quiero cansaros con detalles técnicos, pero para que os hagáis una idea, para cada una de las personas que nos disteis una muestra, hemos analizado el material genético, que son más de medio millón de datos, más de 1 millón de variantes genéticas. Eso es una barbaridad en cuanto a la cantidad de información, ¿no? 650.000 datos genéticos para cada persona. Por lo tanto, eso avala que el estudio es sólido, ¿no? Esa es un poco la idea. Bien. Bueno, me gusta hacer cierta tensión. Explico cómo lo voy a presentar. La idea general es la siguiente. Lo que estáis viendo ahí es un punto, pero ese punto representa a una persona. Una persona que se ha caracterizado, que hemos estudiado genéticamente. Hasta aquí no hay ningún problema con la persona. Pero esa es otra persona. Cuanto más cerca están los 2 puntitos, quiere decir que esas 2 personas se parecen más genéticamente. ¿De acuerdo? De momento no estoy hablando de vosotros, hablo en general, ¿no? Por ejemplo, ese otro punto es otra persona más. Los 2 puntitos que estáis viendo aquí, la parte... aquí. Bueno, los 2 puntitos... Aquí. Los 2 puntitos que estáis viendo en la parte de abajo quiere decir que genéticamente se parecen más que la que está un poquito más arriba, porque la distancia que hay, ¿veis?, es un poquito mayor. Entonces, en el fondo, lo que hacemos es, después de muchos análisis, estadísticos, muchas cosas, lo que lo representamos es de esta manera. Es decir, la posición de los puntos en el mapa nos hablan de la cercanía y de las similitudes y de las semejanzas genéticas que hay entre personas. Esa es un poco la idea. Aquí tenéis 3 personas, básicamente, que una se parece a otra más que a la que está más arriba, o que está más distante. Y eso no solamente lo hacemos por personas, sino por poblaciones. Entonces, cuando en vez de estudiar una persona, estudiamos muchas personas en una población, pues son lo que estáis viendo aquí. Unas se parecen más a otras, por ejemplo, las que están solapadas un punto sobre otro, quiere decir que una persona está muy cercana a otra persona de esa misma población. Hemos recopilado poblaciones de todo el mundo, para compararlas con los datos genéticos que vosotros, con las muestras que vosotros nos visteis y nosotros analizamos. Entonces, hemos buscado poblaciones de todo el mundo para demostrar o comprobar si había semejanza genética entre la población de Bozate y esas poblaciones del mundo. Una de ellas, esta primera que estáis viendo aquí. Estas son solamente individuos, personas, población que procede de Oriente Medio. Pues hemos ido allí, se han tomado las muestras en Oriente Medio, hemos analizado los datos genéticos y las hemos representado como las estáis viendo aquí. Pero también hemos ido al norte de África y hemos recopilado información de poblaciones del norte de África. Estáis viendo aquí. ¿Veis cómo está el norte de África y Oriente Medio son distintas? Porque una persona de Oriente Medio se parece más a una persona de Oriente Medio, 2 puntitos naranjas, que a una persona azul, que como veis, viene de África y está más arraigado. Y también hemos buscado un montón de poblaciones de Europa, que las que estáis viendo aquí. Ahora, la siguiente imagen que va a aparecer se va a solapar la población de Bozate sobre esta imagen que estáis viendo. Si aparece sobre Oriente Medio, quiere decir que estáis relacionados con poblaciones de Oriente Medio. Si no, sobre norte de África. Bueno, entiendo que tiene que quedar claro. No va a ser solamente esto, porque luego vamos a discernir más. Vamos a hacer un análisis más quirúrgico, pero ahora solamente vamos a empezar a grosso modo y luego vamos a ir analizando un poquito más profundamente. ¿Ya? No, es que la atención técnica es importante, de verdad, después de todos los años, después de todos los recorridos, todo lo andado, todo lo sufrido, dejarme que al menos que disfrute este punto de tensión. Bien, la población de Bozate, fijaos, inequívocamente es una población que está relacionada, ¿las veis, los puntos azules? Con población europea, inequívocamente. Ahora vamos a discernir qué quiere decir esto de Europa, pero de momento ya los hemos situado.
Con esta información que estoy viendo aquí, ¿qué podemos decir? Hay una teoría que decía que la población de Bozate podía proceder originariamente de la población judía. Los judíos están en Oriente Medio, por tanto, ¿veis que no se solapa la población de Bozate con Oriente Medio? Por tanto, no tiene o no tenéis nada que ver, genéticamente hablando, y podemos descartar el origen judío. ¿Ves el razonamiento, no? Porque vamos a intentar esto todavía analizar un poquito más. Como tampoco está relacionado con las poblaciones del norte de África y las poblaciones, recordad, la teoría sarracena era que eran individuos de las tropas árabes que estaban en la península ibérica, que venían del norte de África, como la población de Bozate no se superpone sobre los norte de africanos, que quiere decir que tenemos que descartar el origen sarraceno. Por tanto, ya hemos aportado algo. Ni es origen judío, ni es origen sarraceno. Es origen inequívocamente europeo. Ahora bien, ya vamos descartando. Continuamos, pues vamos a ver dentro de Europa, ¿qué nos dice? Y en Europa, pues lo mismo, exactamente lo mismo que os he mostrado hasta ahora. Aquí están poblaciones del norte de Europa, ¿de acuerdo? Aquí observamos poblaciones del centro de Europa. Aquí poblaciones de España, de la península ibérica. Aquí poblaciones del entorno geográfico de Bozate. Está Bozate, su entorno geográfico. Aquí he puesto poblaciones del entorno porque pueden ser, claro, fijaos que equidistantemente la geografía puede ser o de Francia o de la parte de Navarra o la parte de, bueno, en fin, poblaciones del entorno más cercano, ¿no? Exactamente igual, en la siguiente aparición de los puntos se va a solapar sobre estos cuatro grandes grupos y en función de donde se solape iremos eliminando alternativas. ¿Sí? Sois inequívocamente una población, vuestro origen, vuestras similitudes, vuestras cercanías genéticas del entorno geográfico. Todavía vamos a incidir un poquito más al respecto. ¿Qué quiere decir? Que si no se solapan las muestras genéticas sobre el norte de Europa, se descarta el origen vikingo. Como sabéis, había una teoría que decía que la ascendencia era vikinga, ya podemos descartarlo. Luego había una teoría que decía que podían ser, o que podíais ser, hablo de vuestras ascendencias años A, ¿no? Generación tras generación, que podían ser una población goda. Los godos venían del centro de Europa, por lo tanto, si fuese así, tendríais que haberse solapado la población de Bozate sobre el centro de Europa. No es así, por tanto, podemos descartar el origen godo. Tampoco sois peninsulares en el sentido geográfico. Por tanto, inequívocamente, lo que podemos empezar a discernir ya es que vuestro origen es del entorno relativamente próximo a la región geográfica que actualmente está Bozate. Hay más, ¿eh? Hemos eliminado un montón de cosas, un montón de teorías que hasta ahora se han planteado, se han discutido, ha habido mucha literatura al respecto. Fijaos cómo poquito a poco vamos discerniendo y vamos focalizando, vamos haciendo un análisis quirúrgico de vuestra ascendencia. Bien, vamos al origen próximo, porque también eso es complejo. Aquí, para realizar esto, pues, hemos intentado representar un pequeño mapa, ¿de acuerdo? Un mapa del entorno. He ubicado aproximadamente, es una aproximación, la población de Bozate. Aquí abajo van a aparecer ahora las similitudes que tenéis con las poblaciones del entorno. Veis, por ejemplo, que el color amarillo quiere decir que tiene mucha similitud con lo que representa el color amarillo, que ahora veremos qué es. Ahora ya hablamos de similitudes genéticas del entorno. Vamos a ver. Y además lo hemos calculado porcentualmente. Vamos a ver el porcentaje de similitudes genéticas que tenéis con algunas poblaciones del entorno. La primera de ellas es que hay un 70% de contribución de lo que se conoce como población vasca. Las similitudes genéticas de la población de Bozate, de lo que se ha conocido como la población Agote, estaba constituida en gran medida por un aporte vasco. Hay un aporte
de un 19,2%, digamos que hemos podido afinar bastante, de contribución francesa. La lógica nos hace pensar que la propia posición geográfica es lógico que haya sus influencias. Pero claro, una cosa es tener la lógica y otra cosa es poder demostrarlo con genes, genéticamente. Y hay además una aportación aproximadamente del 9% de contribución del entorno de Navarra. Es singular, es interesante, que no hay aportación del entorno del Valle del Baztán. Pensad una cosa, para utilizar esto hablamos del origen ancestral. Yo sé que ahora muchas personas pues tienen familia, incluso del entorno del Valle del Baztán, de pueblos cercanos, pero aquí lo que estamos hablando no es de estas personas, sino del pasado, ¿de acuerdo? Y del pasado, cuando se forma la población de Bozate, o que se conoce como los agotes, cuando se habla de esa población, no estaba constituido por poblaciones originarias del Valle del Baztán, sino que, como veis, tenía similitudes principalmente vascas, en entorno general, francesas y del entorno más meridional, que sería Navarra. Esto además, hay otra vez una aportación que es 1,8, fijaos que tiene que dar el 100%, entonces 1,8 que es aportaciones de otras variantes genéticas, de otras regiones que son comunes en toda Europa. O sea, las compartimos todos. En Europa, tengamos donde tengamos. Pero específicamente esta contribución, esta composición, fijaos, estas similitudes genéticas son principalmente en este orden vasco, francesas y navarras. Esto además lo hemos intentado corroborar mediante otra línea, mediante otro estudio genético de otro material genético que se hereda solamente por vía materna, que se llama el ADN mitocondrial. Entonces, hemos intentado ver si daba los mismos resultados como otra prueba independiente. Todas las personas aquí presentes tenéis ese material genético que procede de vuestra madre. Y los varones que tengáis hijos, los varones van a recibir el ADN de la madre, no del padre. Todo es línea materna. Y cuando hemos hecho este análisis, lo que hemos encontrado, fijáis, lo mismo, un mapa, claro, y hemos comparado las variantes genéticas del ADN mitocondrial en el entorno geográfico y las hemos comparado con las que son específicamente de la población de Bozate. Y si os dais cuenta, básicamente, comparar los colores, comparar, es muy, muy parecido. Lo cual quiere decir que el ADN mitocondrial también corrobora que el origen o las cercanías o las similitudes genéticas son del entorno geográfico. Además, hemos hecho otro estudio más, que es aquel material genético que solamente se da por vía paterna. Es decir, que los varones lo tenemos porque lo hemos heredado a nuestros padres, nuestro abuelo paterno, nuestro bisabuelo paterno. Aquí las mujeres no intervienen para nada, solamente son vía paterna. Como veis, otra prueba independiente para intentar corroborar los análisis o los resultados que ya hemos obtenido. ¿Y qué hemos obtenido? Pues nuevamente, fijaos, hemos obtenido un resultado que cuadra con las otras dos pruebas que hemos hecho. Hay dos variantes del cromosoma Y, que es este material genético que le damos por vía paterna, que técnicamente es muy rimbombante, se llama R1b, y otra que se llama I2A. Eso es técnica. Pero lo interesante es ver lo que es cómo se distribuyen esas variantes en Europa. Entonces, si os fijáis, arriba es una de las variantes del cromosoma Y, y los colores más oscuros es donde están en más frecuencia. Fijaos que básicamente el entorno de Bozate, de la península ibérica, veis allí, es muy frecuente esa variante, lo cual vuelve a querer decir que la ascendencia paterna de la población de Bozate procedía de la zona o del entorno. Abajo tenéis lo mismo, que es una variante también muy singular, y podéis apreciar que aunque está en menos frecuencia, o en menos probabilidad, observar el matiz del color azul, donde está Bozate, pues también tiene una alta prevalencia, una alta frecuencia esa variante en esta región. Esencialmente, fijaos que en resumidas cuentas lo que os aporto, lo que os estamos aportando en nuestro trabajo, es que las similitudes genéticas son principalmente del entorno de la región. Ese es un poco nada más. Yo quiero agradecer a mis compañeros que se han esforzado mucho, han trabajado muchísimo, a Lynn, Yorgos, Arachi, Amaya y Alicia, es el equipo de trabajo. También agradezco mucho especialmente a Itziber y a Joseba por el apoyo que nos han dado y
la comprensión que han tenido con nosotros, y a todos vosotros pues muchísimas gracias y pediros disculpas por todo lo que he tardado en daros esta información y en la tensión que me he permitido el lujo de tener durante estos minutos. Muchas gracias y a vuestra disposición para que nos preguntéis lo que consideréis. Yo quería preguntar, a ver, si sabéis realmente si hay muchos de los que estamos aquí que procedemos de los agotes. Si se ha podido ver en los estudios que realmente hay descendencia, o sea que... De hecho, sí y no. Bueno, sí por lo siguiente, cuando tomamos las muestras, os preguntamos el origen de vuestros padres y de vuestros abuelos. Eso es una confirmación indirecta. O sea, una persona que tiene todos sus familiares de Bozate, inequívocamente, está relacionado con la ubicación de la población agote en Bozate. Tomamos también, fíjate, hicimos sus análisis de aquellas personas que nos dijisteis que sí que teníais una línea familiar agote y la otra no. Entonces eso también lo hemos visto en los resultados. O sea, lo que quiero decir con esto es que las personas que se han mezclado entre una ascendencia agote y no agote nos han dado resultados ligeramente distintos de los que tienen las dos líneas familiares agotes, lo cual nos lleva a una conclusión, que sí que es cierto que podemos determinar lo que es agote, porque sabemos cuando se mezcla cómo se divide esa información. No se puede decir porque no hay un gen agote, eso no existe, ¿no? Pero lo que sí que podemos decir era cómo se componía, qué afinidades tenía la originaria población agote. Y quien compuso, quien aportó genes a esa ancestral población agote, pues es básicamente, como habéis visto, vasco, franceses, navarros. Esa es un poco la idea general. No podemos decir quién es o quién no es agote porque las técnicas estas no nos lo permiten. Solamente podemos decir que la ascendencia sí que era agote y cómo se componían las afinidades genéticas de la primigenia población agote. En una ocasión llamamos a la Universidad de Madrid preguntando cómo iba la cosa. Y nos dijeron que lo más cercano a los agotes era Aguerrea. No sabemos si es un nombre de una persona o un nombre de una casa. Necesitaría saber quién es, necesitaría tener datos, si es una persona, datos genéticos para poder compararlo, ¿no? Nosotros lo que hicimos aquí, fíjate, fue tomar datos genéticos vuestros, que nos disteis, pero también tomamos datos genéticos del Valle del Baztán y también de Navarra. Y lo que hicimos fue compararlo, y luego buscamos datos genéticos de toda la península ibérica, de toda Europa. Entonces, al final lo que hemos obtenido aquí, fijaos, es una relación de afinidades entre los agotes y otras poblaciones. Si tuviésemos datos de esta persona, de esta población, también podríamos compararlos y ver si realmente están cercanos, lógicamente. Pero yo desconozco el detalle. Digamos sí que no, porque tampoco sabemos los agotes por qué eran agotes o... Claro. El origen de esa marginación social, antes en la teoría era de líneas de cultivos, por eso. Claro. Seguimos con el enigma, ¿no? Eso es una apreciación muy interesante, efectivamente, pero fíjate que lo que está claro es que hay hipótesis que no son ciertas. Eso sí, entonces dentro de las hipótesis que se han planteado, ahora la información que es que tienen que cumplir, que tienen que ser del entorno geográfico. Hay muchas hipótesis todavía que las barajan. Está, por ejemplo, la hipótesis, nosotros no podemos, porque son hipótesis sociales y culturales, entonces ahí, claro, nosotros no somos especialistas, pero todas las hipótesis culturales, la que sea real, tiene que cumplir una cosa, y es que tienen que ser de la región. Por ejemplo, está la hipótesis cátara. La hipótesis cátara decía que los cátaros, como sabéis, era una variante hereje de los cristianos que se distribuyeron por todo el sur de Francia, ¿no? Entonces, una de las hipótesis que dice que es que los cátaros básicamente acabaron diseminándose por todo el Pirineo y por toda la región septentrional y meridional del Pirineo y que podrían ser, digamos, el origen de los agotes. Si esto fuese cierto, esa población debería ser francesa, porque venían de Francia
Esto sí que podría cuadrar, yo no puedo apoyar esta teoría, pero sí que podría cuadrar una hipótesis plausible con los datos genéticos, que en el fondo te dicen que la población agote procede de esta región. Entonces, ahí sí que hemos avanzado mucho, pero fíjate que nosotros lo que podemos hacer es descartar genéticamente lo que no es. Y dentro de lo que ya es, que es la población genética del entorno, habrá que ver, los especialistas, digamos, más sociólogos, historiadores y tal, ver qué hipótesis que se ha planteado encaja más. La de los cátaros podría ser una hipótesis bastante plausible. Podría ser, pero nosotros ahí ya no nos metemos porque eso ya requiere otro tipo de reflexiones y estudios. Pero fíjate que de las 20, 40 hipótesis que hay, ya nos estamos reduciendo como mucho a una, a dos o a tres, no muchas más. Lo que se parece claro es que este grupo de población tuvo que migrar, ¿no? Se movió de su lugar de origen a Bozaque. Eso, claro, que está claro con las comillas enormes. Inequívocamente. Esa es una realidad. Fue una emigración de un grupo de su origen a Bozaque. Inequívocamente. Eso es una realidad porque fíjate que además del entorno, no del entorno lejano, porque fíjate que una de las hipótesis era que venían del entorno lejano, del Medio Oriente y tal. Eso está descartado porque habéis visto que eso genéticamente no puede ser. Se desplazó pero de un entorno cercano, pero fíjate que es cierto que la población no era del Valle del Baztán. Eso sí que lo podemos confirmar porque como has visto no hay semejanzas genéticas con el Valle del Baztán. Eso sí que es cierto. Entonces que hubo una población que venía de otro lugar y que se asentó aquí, pero de ese lugar que era del entorno geográfico. Digamos que he visto como que había mucha similitud con genes del entorno navarro y vasco. El tema de los cátaros que vienen de una zona francesa un poquito más alejada, ¿no? Más alejada. Casón y tal. A mí todo sería plausible esa teoría. Esa teoría sería plausible en el contexto de la información genética. Podría ajustarse. No podemos comprobarlo lógicamente, pero sería plausible. Podría ser una de ellas. Cuadraría con la información genética que tenemos. ¿Sí? Tenéis una pregunta por ahí, ¿verdad? No, pero es una pregunta parecida. Yo decía, a ver si, por ejemplo, Albi o Po o toda esa zona de Occitania, del sur de Francia, a ver si se considera entorno próximo, desde un punto de vista genético. Sí. Claro, aquí uno de los problemas que podemos encontrar, fíjate, es que el catarismo realmente aparece en la región este de Francia, ¿no? Entonces, conforme se va desarrollando el catarismo y va a haber muchas presiones, estas poblaciones se van desplazando hacia la región occidental, ¿no? Que es donde estamos nosotros ahora. Entonces, claro, genes del sur de Francia a los que inequívocamente está relacionada la población agote, sí que hay genes franceses, bajo ese supuesto. Además, sí que hemos intentado hacer una diseminación, hemos intentado partir de información de Francia, y cuando he puesto aquí genes franceses, digamos, sí que es verdad que gran porcentaje era del sur de Francia. Es que digo, por ejemplo, desde un punto de vista no genético, sino ya histórico, la gente de aquí siempre decían que eran venidos de fuera, y yo eso siempre me lo he creído, ¿no? O sea, siempre, y luego está el asunto de Ursúa, sí, que está súper relacionado, y luego pues la hipótesis cátara, pues yo creo que es, te quiero decir, la zona de Albi con el conde de Toulouse, que empiezan con toda la bronca esta en la batalla de Muret y todo esto, pues a mí me parece que esa hipótesis cuadra es siempre la que me he creído yo, dentro de lo poco que viene así, ¿no? Ahora, me cuadra un montón, no sé. Ahora fíjate que toma más fuerza, hay que ver ahora la historia, por ejemplo es muy interesante, ahora tendríamos que ver los movimientos migratorios que hubo relacionados con esa historia, y si esos movimientos migratorios implican que la genética lo puede corroborar, porque los datos genéticos ya están aquí, esto es lo que hay. Entonces, cualquier otra hipótesis que no cuadre con los datos genéticos, ya te digo yo que es falsa, porque esto es objetivo. Si volvemos a hacer ese análisis, saldrá lo mismo. Entonces, dentro del panorama de hipótesis, fijaos que ahora estamos afinando mucho. Nosotros como genetistas, como biólogos, claro, aportamos lo que podemos aportar. Entonces ya el encuadre de la genética con diferentes teorías históricas
quizá le corresponda a otros especialistas que analicen profundamente esa interrelación, ¿no? Pero como veis, sobre la mesa ahora ya hay muchas menos hipótesis. De hecho, hay como mucho 2 o 3, no más. Antonio, entiendo que esto se ha hecho, todo esto es con análisis genético de a día de hoy. Si hubiera acceso a análisis genéticos, o se pudiera hacer análisis genéticos de hace, pues de 1230, ¿podríamos afinar más? Por supuesto. Claro, fijaos que esto es como hacer una foto, ¿no? Tenemos una foto de la población actual. Bueno, la tenemos ahí, efectivamente. Entonces, con esto lo que hacemos es intentar tirar al pasado, ¿no? Es extrapolar al pasado con las técnicas que utilizamos. Está bien, son muy sólidas. Pero imaginaos que tuviésemos una foto genética de hace 1000 años. Sería mucho mejor porque podríamos comparar lo que hay ahora con lo que hubo antes. O sea, realmente podríamos corroborar muchas cosas. Pero para eso hay técnicas que se pueden hacer, que son técnicas que les llaman paleogenómica, que es recuperar ADN de restos óseos de población antigua. Con esa información se podría corroborar, se podría afinar más. Yo particularmente creo que ya es suficientemente sólidos estos datos, pero sí que es cierto que podríamos comparar cómo eran los agotes hace 1000 años como son ahora, y se podría ver incluso la dinámica de la población a lo largo del tiempo. ¿Aportaría algo más? Yo creo que no mucho más, pero sí que corroboraría mejor las hipótesis que te lo plantean, lógicamente. Ayudaría. ¿Dais por finalizado el análisis o tenéis intención de utilizar esa información a futuro? Vamos a seguir trabajando, ¿eh? Hay más análisis que se pueden hacer. Estos son datos preliminares, realmente son muy sólidos ya, pero sí que vamos a hacer algún tipo de análisis más, efectivamente, ¿no? Vamos a seguir trabajando con los datos y a ver si podemos rascar un poquito más. Quizás podemos intentar contactar ahora, por ejemplo, con historiadores para ver realmente estas hipótesis que ha planteado vuestro compañero, ¿no? Si podría corroborarse, intentar encajarnos. En este caso sí que yo creo que es importante que sepáis que, o sea, cuando Antonio ha dicho el compromiso nuestro era hasta aquí, quiere decir que este era el mínimo que habíamos dicho que haríamos. Lo que podamos afinar a partir de ahora lo vamos a seguir haciendo, pero si se hacen análisis o se amplía análisis es vuestra decisión decir si utilizad mi muestra o no utilizadla, ¿vale? Esa es una parte que sí que queremos que tengáis claro, que no, el uso de las muestras no va a ser otro que no sea este. Entonces los resultados no van a cambiar en cuanto a lo que hemos visto, se pueden afinar un poquito más, pero no van a cambiar. O sea, ninguna de las opciones que se ha descartado de los orígenes puede volver a aparecer, eso está descartado, ¿de acuerdo? O sea, el origen es el que es el que vemos que es. Y a partir de ahí, si en algún momento alguien dice, oye, mira, yo no quiero que utilicéis más mi muestra, o sí o no, ese material, o sea, vosotros firmasteis un consentimiento a recordar que era para este estudio, para el origen. No, esas muestras no las vamos a utilizar para ninguna otra cosa, ¿de acuerdo? Es decir, lo que dijimos en aquel momento, lógicamente lo seguimos, bueno, lo seguimos manteniendo. No voy a decir lógicamente porque hay todo tipo de personas, pero en nuestro caso va a ser así. Ese fue el compromiso adquirido y ese sigue siendo el compromiso adquirido con vosotros. Hay líneas de trabajo muy interesantes todavía, ¿eh? Por ejemplo, hay, para quien quiera, para que veáis que se pueden hacer cosas más, siempre se puede hacer, en ciencia siempre se puede hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una de las teorías que dice, no sé si lo recordáis, la tenéis presente, que habla del origen, del posible ascendencia de los lazaretos. Los lazaretos son aquellas instituciones que, en las que se concentraban las personas que padecían lepra. ¿Os acordáis de esta historia? En la teoría, yo particularmente creo que no es cierto. Pero bueno, por corroborarla se pueden hacer cosas. Por ejemplo, hoy sabemos que cuando las personas tienen lepra, ahora ya prácticamente está extinta esa enfermedad, pero en el pasado esas quedan huellas y señales genéticas en esas personas. Entonces eso se puede hacer, se puede mirar a ver si realmente en un pasado remoto los ancestros de la población actual pudieron estar sometidos a esa presión de esa enfermedad. Eso lo podemos hacer y lo vamos a hacer, pero yo particularmente creo que lo haremos especialmente un poco para seguir afinando, ¿no? Pero no creo que haya ninguna, por ahí no vamos, por ahí creo que no hay ninguna salida. Esta que hablas de que población más o menos del entorno, de vasco, francés y algún resto, y que eso nos dejaba ya una, dos o tres líneas. Acabas de mencionar la segunda, o sea, la primera sería que somos posiblemente cátaros, la siguiente que podríamos haber venido de la migración que hizo obligatoria a los leprosos. ¿Cuál es la tercera?
Bueno, hay algunas otras. Yo, como no soy historiador, ¿sabes? No me atrevo mucho a plantear ideas históricas, ¿no? Yo particularmente creo que cualquier hipótesis actualmente que nos hable de un movimiento migratorio, cualquiera, en el cual estén implicados movimientos del entorno, podría ser factible. Cualquiera de ellas. Cualquier otra no. Cualquier otra ya la podemos descartar. Por ejemplo, pero no hay ninguna clara en este momento. Hasta este momento no. O sea, hasta este momento fíjate que en el fondo no podemos hacer una confirmación más profunda porque no se puede llegar más allá, la ciencia no permite llegar más allá. Por ejemplo, está la teoría de los señores de Ursúa, ¿no? Pero esa teoría, fíjate una cosa, si esa teoría plantea que los señores de Ursúa, hay una población en torno a los señores de Ursúa, pero la población era de aquí, ese no es válido. Porque la población originaria no era de aquí. Ahora bien, si la hipótesis dice que los señores de Ursúa trajeron población de fuera, del entorno, entonces sería válido. ¿Sí me explico? O sea, es un poquito así como la lógica que tenemos que ir ahora desarrollando, ¿no? Estas tres teorías pueden ser, depende un poco de lo que digan los registros históricos, ¿no? Sobre el tema, pero como veis, hay muchas que ya no son ciertas, y dentro de las que son posibles ciertas, tienen que implicar siempre movimientos migratorios del entorno. Sí, esa es un poco la idea. Y ahí, lo sé. Yo particularmente creo que la de las leproserías, que lo he comentado un poco como línea de trabajo, yo creo que eso no es. Yo creo que esa la podemos descartar totalmente. Y de las otras dos, de las que los señores de Ursúa, pues yo creo que hasta donde yo he leído, tengo conocimiento, los señores de Ursúa básicamente lo que hicieron fue trabajar con población que era autóctona de aquí. Si es población autóctona de aquí quiero decir, de aquí del Valle del Baztán. Hemos visto que eso no es así, por lo tanto esa hipótesis seguramente tampoco puede ser corroborada. Hay tantas hipótesis, he estado leyendo, yo creo que no hay ninguna posibilidad que no se haya planteado, ¿no? Pero ahora sí que tenemos un marco genético en el cual tenemos, cualquier hipótesis tiene que cumplir los requisitos que hemos aportado ahora. Si no, hay que descartar. Y a nivel personal o grupal, ¿os decantáis por alguna teoría? Esta, a mí me convence esta o esta o... Pues sí me metes en un lío, ¿eh? Hay que llegar, ¿eh? No. En el ámbito científico nos ceñimos a los datos, claro. Más en el ámbito genético. O sea, sí que es cierto que somos buenísimos descartando. Porque descartar es lo más fácil, entiéndeme, ¿no? Bueno, sí. En realidad también socialmente es así. Sabes claramente lo que no te gusta, ¿no? Esto no lo quiero para mí, sea lo que sea, en cualquier ámbito. Pero sí que es cierto que con los resultados que tenemos no estamos acostumbrados a hacer hipótesis nosotros. Claro, nuestra función, ¿sabes? Lo que podemos afirmar sí o sí es esos porcentajes, eso sí. ¿Esto se encuadra en diferentes teorías que podrían ser plausibles? Sí, pero hasta ahí no podemos llegar. Nosotros siempre nos ajustamos al dato, ¿no? El dato. Todo lo demás, si yo tuviese una idea, yo me decanto por eso, lo que sería especulativo porque ni siquiera soy especialista en eso, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la cosa está extremadamente acotada y con esta información ya hay pocas líneas de trabajo, ¿eh? Eso sí que os lo puedo decir. Como veis, intentamos ser muy científicos en este sentido para que veáis que la seriedad y los análisis nos llevan a este punto. Más allá, hoy por hoy, sería especulación nuestra o sensibilidad nuestra. Me he salido por la tangente, gracias. Pero sí es cierto que hay una parte de ahora de especular ciertamente, o sea, por qué socialmente sucedió lo que sucedió. Esa parte, pues hay libros de historia, pero bueno, todos sabemos que los libros de historia muchas veces, hay muchos estudios que demuestran que cosas que están en los libros de historia no son ciertas. No aquí, ¿no? En Mozate o en esta zona, pero también en otras zonas del mundo. Y lo que nos han contado no es verdad. Entonces, claro, yo al final dices, bueno, espérate, ¿no? Lo compruebo, al final es una inercia también de hacerlo, es una manera de cómo enfocas, pero desde luego ahora hay muchas cosas que sí que o sea, entiendo que probablemente para vosotros hay una parte de ahora de decir, bueno, entonces, ¿por qué no? Si en el fondo éramos de aquí, no, igual no éramos de aquí, pero éramos de aquí, entonces, ¿por qué pasó lo que pasó? Hay una parte social ahí que nosotros no podemos resolver, para bien o para mal. Os comento, nuestro compromiso de este proyecto era siempre respetar el acuerdo que teníamos con la población de Mozate, que era presentar los datos en primicia a ellos. Lo hemos hecho, pero hemos preparado una presentación también para la prensa, para los medios de comunicación,
pero para explicar un poquito qué resultados hemos obtenido. Entonces, es básicamente lo que hemos expuesto antes, pero lo voy a hacer un poquito más rápido para que os hagáis una idea general y luego nos podéis preguntar las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Entonces voy a robar 10 minutos, 5 minutos de tiempo aproximadamente para explicaros en qué ha consistido el proyecto. Bien, como sabéis, el proyecto consiste en intentar determinar cuál es el origen biológico, genético de la población que tradicionalmente se ha llamado como agote. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar herramientas moleculares y bioinformáticas de alto nivel, de máxima profundidad, las más vanguardias que hay, para intentar abordar ese tema. Es un poco la idea general. Para ello nosotros le pedimos permiso a la población de Bozate para que nos aportasen muestras. Ellos nos aportaron muy amablemente las muestras y entonces básicamente lo que hemos hecho ha sido analizarlas con estas herramientas que os he comentado. La idea general, para que entendáis el marco global en el que nos movemos, es que existen muchas teorías sobre el origen de los agotes. Esa es la idea general. Hay una teoría que habla de los visigodos, de los sarracenos, de los vikingos, de los cátaros, que podrían ser su origen. Otras que son más culturales, que nos hablan de que fueron un grupo diferente porque estaban asociados sobre todo a temas de artesanía, desarrollo de otro tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Algunas hay también que se llaman de cerco sanitario, que están relacionados con las enfermedades, y hicieron un cerco para evitar que las enfermedades se transmitiesen. Otras hablan, por ejemplo, de la relación que tenían con los señores de Ursúa, que esencialmente era un señor que tenía un colectivo de personas alrededor, y eso pudo ser el origen de todo esto. Nosotros queremos que quede claro que lo que podemos aportar son básicamente aquellas teorías que pueden ser corroboradas mediante la biología y la genética. Las que son más culturales, al no ser historiadores, pues no podemos abordarlas. Pero sí que es verdad que a lo largo de la exposición que vais a ver, veréis cómo vamos a ir acotando y vamos a ir eliminando muchas de las teorías. Y sobre la mesa, al final, solo van a quedar muy pocas que se ajusten a la realidad genética de la población de Bozate. Eso es un poco la idea general. Bien, hemos utilizado todas las herramientas posibles, hemos trabajado con ADN autosómico. Ah, vale, sí, claro que sí. Disculpad. Entonces hemos utilizado todo tipo de marcadores genéticos, todo lo que se puede hacer. La herramienta más potente es trabajar con el genoma completo. Hemos trabajado por cada persona, hemos utilizado aproximadamente 650.000 datos moleculares, o sea, variantes genéticas por persona. Son 100 y pico personas, 126 personas que han intervenido en el trabajo. Os podéis imaginar... 126. Os podéis imaginar la ingente cantidad de información que hemos tenido que manejar. De los 126 personas, no todos son del barrio de Bozate. Hay muchos del barrio de Bozate, pero también, para comparar, hay gente del barrio de Bazán y gente del entorno de Navarra. Hay como tres grupos, ¿de acuerdo? Un poco para poder comparar los datos del barrio de Bozate con las poblaciones cercanas. Bien, hemos utilizado todas las herramientas posibles: ADN autosómico, cromosoma Y y ADN mitocondrial. Uno se da por vía materna, otro por vía paterna y otro es la mezcla de todos. Y hemos intentado corroborar las hipótesis que vamos a plantear con todos los enfoques de distintos materiales genéticos. Hemos empezado con el más potente, que es básicamente el ADN autosómico, que es el que tiene muchísimas variantes y es el más sólido a la hora de obtener resultados. Y luego lo hemos corroborado con los otros trabajos complementarios para ver si realmente, mediante métodos paralelos, podemos confirmar lo mismo. Es decir, que hemos hecho diferentes niveles de abordaje para intentar corroborar que lo que estamos planteando es cierto. Y en todos los casos nos ha dado el mismo resultado. Bien, os quería mostrar, por ejemplo, que las técnicas que utilizamos. Como es tanta cantidad de información, necesitamos técnicas bioinformáticas, técnicas de programación, de utilizar muchos programas para intentar reducir toda esa complejidad y entender lo que estamos viendo. Imaginaos que 650.000 variantes genéticas por persona y 106 personas es imposible entenderlo. Entonces utilizamos técnicas bioinformáticas. Esto es un individuo, una persona, de donde sea. Esta es otra persona, de donde sea. Esta es otra persona, de donde sea. Y fijaos que la cercanía que hay entre esos dos puntos nos indica la cercanía genética entre esas personas. Por tanto, las dos que están más abajo, como veis, se parecen más genéticamente que con respecto al que está un poquito más arriba. Así funcionan estas técnicas. Entonces, hemos recopilado información
de poblaciones de diferentes partes del mundo para intentar compararla con los material genético de la población de Bozate y ver si existen afinidades entre ellas y aceptar o descartar hipótesis. Hemos trabajado con población de Oriente Medio, que son estas que estáis viendo aquí. Hemos trabajado con población del norte de África, que son las que estáis viendo aquí, y hemos trabajado con población europea. Cuando hemos contrastado la información genética con estos tres grandes grupos de población, lo que hemos obtenido es que la población de Bozate se solapa, se asemeja, tiene similitudes genéticas, sobre todo con la población de Europa. Esto lo vamos a discernir ahora, pero en principio veis que, en principio esto ya, ¿qué nos puede decir? Nos puede decir cosas realmente importantes, que como no se parece a la población de Oriente Medio, hay que descartar una de las hipótesis que decía que los agotes procedían de la población judía. Eso lo podemos descartar. La otra, como no se parecen genéticamente o no tienen similitudes a la población del norte de África, podemos eliminar la hipótesis de que proceden de la relación con las poblaciones sarracenas. Una de las hipótesis hablaba de que las tropas musulmanas que estuvieron en la región, cuando perdieron diferentes batallas, se fueron aislando en poblaciones y por lo tanto los agotes podrían ser población derivada de estas tropas sarracenas. Como los sarracenos eran del norte de África, pues deberían ser por tanto norteafricanos. Vemos que no, porque no hay similitud genética entre la población de Bozate y el norte de África. Hipótesis descartada. Y luego, lo que sí que podemos decir, esencialmente, es que tenemos... Perdón un segundo. Que me he equivocado. Que es de origen europeo. Eso ya es, vamos a ir desgranando y acercando, haciendo un zoom sobre estas ideas. Ya hemos descartado algunas y ahora con respecto al origen europeo, ¿qué podemos decir? Lo mismo. Hemos tomado muestras, que son las que estoy viendo aquí, del norte de Europa. Hemos conseguido muestras del centro de Europa. Hemos trabajado con muestras de España, de la península ibérica, y luego hemos trabajado con muestras con poblaciones del entorno. Cuando digo del entorno, digo del entorno geográfico de la posición en la que actualmente está Bozate. Nuevamente lo mismo, la población de Bozate se va a solapar sobre aquellos grupos poblacionales que son más afines genéticamente. Cuando hemos hecho los análisis, la población de Bozate se solapa sobre población del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como no se asemejan a poblaciones del norte de Europa, podemos eliminar una hipótesis que es la hipótesis vikinga. Una de las hipótesis decía que los vikingos aportaron material genético. Como los vikingos venían del norte de Europa, tendría que haber habido similitudes con muestras del norte de Europa. No es así, por tanto, hipótesis vikinga descartada. Una de las hipótesis planteaba también la idea de que la población agote procedía de la población goda. Los godos originariamente venían del centro de Europa. Como no hay relación genética entre los agotes y el centro de Europa, podemos descartar la población o la hipótesis goda. Otras hipótesis hablan de la relación con poblaciones de la península ibérica. Como no hay relación o mucha similitud genética con la población de la península ibérica, también la descartamos. Por tanto, lo que podemos llegar a término es que la población de Bozate tiene relaciones genéticas sobre todo con poblaciones del entorno. Hemos intentado distinguir un poquito más esta idea, seccionarla un poquito más, y lo que hemos hecho ha sido lo siguiente: intentar determinar qué afinidad, qué porcentaje de afinidad tiene la población de Bozate, que representa a la población agote, ¿de acuerdo?, con respecto a las poblaciones del entorno. Y lo que hemos deducido ha sido un análisis porcentual de qué aporta cada gran grupo poblacional del entorno, de la región, no qué aporta, qué afinidades tienen las diferentes poblaciones del entorno con respecto a los vecinos de Bozate. Esta es, digamos, la distribución porcentual, y ahora voy a deciros cuáles son los aportes o las relaciones de afinidades. La población de Bozate tiene una afinidad genética del 70% vasco-francés. Tiene una similitud genética o posibilidad genética con las poblaciones francesas, 19,2%, y un 9% de población navarra. Esa es la composición de afinidades que tendría la población ancestral. Lo interesante del tema es que no tienen o pocas similitudes con la población del Valle del Baztán, que es donde está situado, lo cual quiere decir que inequívocamente los originarios, las poblaciones originarias agotes vinieron de algún lugar que no era el Valle del Baztán, pero el lugar no era muy lejano, era de un entorno, como veis, aproximadamente franco-vasco-navarro, con esos porcentajes que estáis viendo en la pantalla.
Bien, hay un 8% de material también de similitudes con otras variantes que son comunes en toda Europa, no nos aporta mucha más información. Cuando hemos hecho este mismo análisis con un material genético que solamente se hereda por vía materna, esto ya es una corroboración paralela con otro tipo de material genético. Lo que observamos es que los porcentajes, esto sería la península, la región que hemos comparado, los porcentajes de las variantes de ADN mitocondrial de la población de Bozate, que es la que estáis viendo a vuestra derecha, se asemejan mucho al entorno geográfico peninsular, pero no peninsular, del norte de la península ibérica. Por lo cual corroboramos nuevamente que, mediante este método, son poblaciones del entorno de la península ibérica. Hemos hecho lo mismo para material genético que se hereda solamente por vía paterna, y lo que obtenemos es que las personas de Bozate que representan a la población agote del pasado, pues tienen solamente dos variantes genéticas muy características, que tienen un nombre técnico singular, y que se distribuyen según los mapas que estáis viendo. Los mapas son mapas de colores, y cuanto más intenso es el color, más frecuencia hay de esas variantes genéticas, ¿de acuerdo? Entonces, si observáis que verde 1b, el marcador no tiene mucha más importancia, se distribuye en altísima frecuencia en la región que actualmente está Bozate. Por lo tanto, corrobora nuevamente que la población de Bozate tiene relaciones intensas con ese entorno geográfico. El otro marcador es el 1,2A, también. Veis que, aunque está un poquito más difuminado su frecuencia, también hay una alta frecuencia en la población de la región vasco, bueno, fronteriza vasco-navarra. Eso sería un poco la idea. Nada más, esto es un poco la idea general. Estos son el equipo de investigación que ha trabajado, a la que doy mi agradecimiento, Aline, Joseba. Los nombres completos, puedes decir, por favor. Los nombres completos. Sí, los nombres completos son Aline Acuña. Bueno, tenemos aquí a Yorgos. Sí, están definidos. ¿Cómo se pronuncia? Athanasiadis. Es de origen remoto y exótico. Arachi, las dos primeras personas son de la Universidad Nacional Autónoma de México, que desarrolla también unas herramientas informáticas para el análisis. Amaya Gorostiza, que pertenece a la unidad de identificación genética de Palomar. Y luego, pues, Alicia, que es la doctoranda, que también pertenece a la Universidad Complutense y con la que ha trabajado muy intensamente. De hecho, ella se ha llevado gran parte del trabajo. Y luego también tenemos a Maitane. Maitane es de la región, ella es arqueóloga, que nos ha ayudado, nos ha aportado muchísimo en la ayuda, sobre todo a cortar las corporaciones y a obtener las muestras. Quiero dar mi agradecimiento al Gobierno de Navarra, que ha aportado importante aporte económico para poder desarrollar el proyecto, y también al Ayuntamiento de Baztán, que también ha aportado algo de fondos para que podamos desarrollar este proyecto. Esto es un poco el esquema general, y entonces ahora pues vamos a vuestra. Sí, yo quisiera preguntar, ¿todas estas similitudes genéticas son sobre población actual o sobre vestigios de poblaciones anteriores? Quiere decir, la centroeuropea, la india, la africana es población actual. Me refiero, todos los datos que se han dado ahora de la población agote, tiene su lógica que haya, por ejemplo, tan poca similitud, o sea, con la población de Navarra, por ejemplo, pues, o con, no sé, es decir, con el tiempo se ha ido solapando esos solapamientos que comentabas. Es posible, tanta similitud con la población vasca, pues se ha podido solapar en los últimos años, quiero decir. Bueno, fíjate que las muestras que tomamos nosotros, hicimos una encuesta, y las personas que nos dio la muestra certificaban, decían lógicamente que todos sus abuelos eran de la población de Bozate o eran agotes. Entonces, en el fondo lo que estás viendo, que aunque sí que es realmente que son muestras actuales, sabemos perfectamente que todo su ancestría pertenecía a la población, por tanto, a la población de agote. Por tanto, es muy razonable pensar que están representando al pasado. Piensa que la genética la heredamos del pasado, de los padres, de los abuelos, y por tanto, trabajar con una persona o una información genética de una persona, en el fondo es analizar el pasado. Esa es un poco la idea general. Entonces, aunque los datos son actuales, sí que creemos que representan el aporte o la constitución ancestral. Fíjate que aquí estamos mirando de afinidades genéticas, que puede, en cierta manera, representar cómo era la población ancestral de los agotes.
Es una población, como hemos comentado con los vecinos, que, como veis, se desplazó inequívocamente, no era de Valle del Baztán, vino, pero no vino de muy lejos, como hay muchas hipótesis que plantean, sino que vino de un entorno cercano. No sé si queréis comentar algo. Yorgos, tú que tienes una visión así poblacional. Has dicho un poquito que, como hemos comprobado que los donantes, ¿no?, tuvieran los 4 abuelos nacidos en la zona, ¿no? Esto nos permite, teniendo en cuenta su edad también, nos permite remontarnos un par de generaciones atrás y seguramente esto nos permite tener una fotografía de la población de hace un siglo aproximadamente, cuando los movimientos a lo mejor eran menos frecuentes incluso, y esto nos da más fe, ¿no?, a los resultados. Sí. Luque Panorama, científico.com. Su origen franco-vasco, franco-navarra, no relacionado con Baztán. Sí. Es así. Punto 1. Segundo, y en relación a esto, ¿se puede decir si puede haber algún tipo de hipótesis de cuánto sería el origen? De hasta cuándo nos podemos remontar? Aunque tú estabas apuntando ahora con este tema del ¿cómo se llama?, del siglo, digamos, y que eso nos podría dar una perspectiva, si eso nos puede, si existe alguna manera de decir esto nos podríamos remontar al siglo tal cual. Lo pregunto si es fácil, si no es fácil saberlo. No es muy fácil saber esto, pero a ver, voy a entrar un poquito en tecnicismos. Estamos usando métodos de haplotipos, no estamos analizando haplotipos, y los haplotipos nos permiten remontarnos unos siglos atrás. No podemos hacer cosas muy antiguas, pero desde luego en los últimos siglos, sí. ¿Últimos siglos? Es difícil saber esto. Necesitamos hacer análisis demográficos, que todavía no hemos hecho, pero hablamos de unas 10, 15 generaciones. Sí. ¿Se podría decir como hipótesis de 10, 15 generaciones? Pensad una cosa importante, y es que las referencias de la aparición de la población de Bozate en los documentos se remontan aproximadamente al siglo XII, siglo XIII, o sea que esa es la referencia documental que tenemos. Antes no hay referencias. Hay algunos historiadores que consideran que algunas referencias históricas se remontarían al año 1000, pero eso está puesto en duda. Donde realmente hay certificación inequívoca es hace el siglo XII, siglo XIII. Más lo que ha comentado yo, porque esta proyección que podemos hacer del pasado, más o menos, fijaos que estaremos hablando del entorno del año 1300, 1200 aproximadamente, ¿no? 1200, 1300 se podría ubicar. Más o menos se podría ubicar. Eso hay también muchas hipótesis que plantean de que la población agote, por ejemplo, era más antigua, otros dicen que no, porque los documentos dicen que... Entonces, el término que utilizaban, el más antiguo, hay mucha gente que dice, sí, hace referencia al agote, aunque el término real no era agote. Y luego los historiadores lo han linkado con el agote, pero más recientemente. Entonces, las dos hipótesis son o del año 1000 o del año 1200, 1200 y algo aproximadamente. Bajo estos planteamientos que nosotros estamos haciendo, creemos que se ajustaría más al 1200 y algo que al 1000, creemos nosotros. Y con los planteamientos que os ha hecho Yorgos, como veis, sí que nuestra proyección hacia el pasado pues más o menos encajaría aproximadamente en ese entorno. Pensad también que como la población agote, por las circunstancias históricas a las que se ha visto sometido, ha sido está muy cerrada y no ha tenido mucha interconexión con el resto, en el fondo estudiar ahora la población de Bozate es estudiar un poco el pasado de esa población, porque no ha habido mucha interrelación con el entorno, ¿no? Entonces eso sí que nos puede ayudar más o menos a certificar de cierta manera que lo que estamos viendo ahora es el producto de lo que era en el pasado. Por los datos que estáis dando ahora, parecería que cobraría más fuerza la hipótesis de los cátaros, entonces, entiendo. Nosotros nos gusta, como científicos, quedarnos en lo que podemos demostrar. Lo que podemos demostrar es que sí que hay una composición del entorno, como podéis apreciar. Cualquier hipótesis que se plantee, ahora sí que tiene que ajustarse a esa realidad, porque esta realidad es evidente y es objetiva. Una de las plausibles hipótesis sería la de los cátaros, porque se ajusta, porque serían movimientos poblacionales del entorno que acabaran, se ajustaría, pero es una hipótesis más y es plausible. Nosotros no queremos decantarnos por ninguna, ahora están, digamos, los genomas, la información genética sobre la mesa, y ahora ya que se interprete los especialistas o historiadores en cuál de las hipótesis encaja mejor. Pero lo que está claro es que de las hipótesis que se han planteado durante cientos de años,
el 99,9% tienen que ser descartadas. Y quedan sobre la mesa pocas. Y tienen que ajustarse a la realidad genómica. Es importante. Por ejemplo, el tema de cátaros, vamos a suponer. Claro, aquí, por ejemplo, en los estudios que habéis hecho, la contribución francesa 19,2%. A eso iba. Y vasca 70%. A eso iba. Si en estos 800 años si se ha podido ir solapando o se ha podido ir aportando esa componente vasca y borrando la originaria cátara francesa, occitana, lo que sea. A eso iba. Podría ser. Además, que es una cosa, cuando hemos puesto vasco, es vasco francés y español. Y vasco en el entorno general. Entonces, dentro de los vascos también puede haber aportaciones vasco-francesas. De hecho, eso se puede matizar un poquito más adelante. Pero efectivamente podría ser perfectamente un flujo genético, un flujo de contacto, digamos, a pequeña escala, muy limitado en el tiempo, pero que ha ido goteando hasta componer la población actual. Por supuesto, podría ser. Las referencias históricas nos hablan de cierto aislamiento, pero los aislamientos en la historia de la humanidad no son nunca efectivos, siempre es permeable el flujo genético entre las poblaciones. Por lo tanto, lo que planteas podría ser una estructura basal por centro de un lugar y que luego ha ido filtrando a fuentes de otras poblaciones cercanas, pero mínimas, no creo que sean demasiado grandes, como por la propia historia de la población. ¿Queréis veniros? Oye, que yo sé mucho más con ellos. ¿Lo he demostrado o no? Sí, aquí alfombra roja. Tanto flash. Yo lo de la cazadora sí ya estoy notando. Vale.